Hablaremos entonces de una figura legendaria, la de William Randolph Hearst. Era, como ustedes saben, un empresario de periódicos, tenía un gran imperio periodístico, llegó a poseer 28 diarios de circulación nacional en los Estados Unidos, fue inversionista, además político, un magnate de la prensa. Había nacido en 1863, era hijo de un señor George Hearst, que ya era multimillonario. Pero se dedicaba a las minas, como todos los multimillonarios. A las minas en el sentido metalífero del asunto. Y parece que un día el viejo de Hearst, el viejo Hearst, se puso a jugar a los dados con uno y le ganó un diario. Él era minero, era propietario de minas. Y el otro era el dueño de un diario de San Francisco, el San Francisco Examiner. Y se lo ganó. Apostaron, así. Apostaron, al tipo no le quedaba más guita y se jugó el diario y lo perdió. Y ahí empezó el hijo de él, William, a interesarse por estos asuntos. Bueno, estudió William en Harvard, había trabajado como aprendiz de reportero en el Boston Globe y también tomó la figura de Joseph Pulitzer como ejemplo. Bueno, y al final se quedó con este diario en San Francisco y empezó a acuñar un nuevo estilo informativo que él presentaba como periodismo de investigación, pero en realidad se apoyaba en el uso oportunista e intencionado de imágenes, titulares sensacionalistas, y además fue un maestro en utilizar los medios como auténticos instrumentos políticos. Fue el más afamado de los promotores de la prensa amarilla, generaba escándalos, hacía él mismo, una frase que ahora no recuerdo, que era que él hacía la noticia. No es que publicaba lo que ocurría, sino que obligaba a la noticia a generarse. Todo esto era las primeras décadas del siglo XX, y ahora tales cosas afortunadamente no existen. También intervino en el campo político Hearst, se postuló a varios cargos públicos y tuvo éxito, fue electo por el Partido Demócrata como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos para el periodo 1903-1905 y después 1905-1907. Después empezó a ir mal. Se presentó como candidato para ser alcalde de New York y perdió, y después para ser gobernador de New York y perdió también. Ahora bien, la influencia de este tipo empieza con el tema de la guerra de Cuba. A ver cómo la podríamos resumir. Digamos, Cuba trataba de independizarse de España, hay un conflicto entre España y Cuba, y en el medio de ese conflicto, un acorazado estadounidense, el Maine, explota en el puerto de La Habana. Y Hearst señaló a España como culpable de un supuesto sabotaje e instó, pero con muchísima fuerza, al que era presidente de los Estados Unidos, William McKinley, a iniciar una guerra contra los españoles, algo que el gobierno norteamericano no tenía en cuenta. Esta guerra, entre otras cosas, hizo perder a España su poder colonial en Cuba, pero también facilitó, ya hemos hablado en detalle, a Estados Unidos el dominio posterior del canal de Panamá. Muy bien. Algunos detalles sobre este señor. Fue acusado de xenófobo, de pronazi, de partidario de la caza de brujas. Su vida privada también fue bastante intensa. Por empezar, era muy aficionado a poseer. Tenía casi una adicción desmedida, cualquier adicción es desmedida, y quería poseer
la mayor cantidad de objetos posibles. Su riqueza, desde luego, era portentosa, ¿no? Entonces, compulsivamente adquiría palacios, construyó un castillo de 240.000 acres en San Simeón, en California, compraba obras de arte, muchas de las cuales nunca llegaban a salir de los envoltorios, pues las compraba desarmadas. Desarmado también compró el monasterio cisterciense de Santa María en Segovia, que le fue enviado piedra por piedra a los Estados Unidos. Y después él lo que es recibir piedra por piedra. Fíjese, ¿no? Cuando su imperio decayó, tuvo que vender algunas de estas piezas y que están ahora en museos públicos, etcétera, etcétera. Hay que decir con respecto a su vida privada que andaba con una que se llamaba Marion Davies, que era parece que era bastante buena, una de las chicas de Ziegfeld, y él la fue a ver, le gustó y la empezó a promover en su diario. Algunos dicen que le hizo más daño que favor, porque la chica no era tan mala y sin embargo pasó a la historia como una mala actriz que había llegado a filmar y a conseguir cierto éxito gracias a la intervención de William Hearst. Hay también un famoso episodio conforme al cual parece que Marion lo traicionaba nada menos que con Charlie Chaplin, que, como se sabe, no dejaba títere con cabeza. Pero dejemos a Marion Davies. Buena parte de esta leyenda, si quiere le cuento cómo terminó el episodio con Chaplin. Ellos estaban todos en un barco que era propiedad de Hearst, y la amante de Hearst, Marion Davies, se besa con Chaplin y Hearst los ve. Entonces va a buscar un revólver, le tira un tiro a Chaplin y se lo encaja a otro niato, un actor que se llamaba Thomas Harper, creo, y lo liquida. Falló el tiro, lo liquida. Bueno, pero nunca se supo, porque todos bajaron del barco con el fiambre ahí. Sí, falta uno. Y decían cualquier cosa, ¿no? Se ocultó el incidente y después no se habló más. Pero todas estas cosas, a saber, su relación con Marion Davies, el hecho de generar su éxito mediante una desmedida promoción en todos los diarios que él tenía, llegó a tener 28 diarios, etcétera. Todo esto parte de un acontecimiento que después sería hasta más importante que la vida misma de Hearst, que fue la película El Ciudadano Kane de Orson Welles. Y resulta que ahí se cuentan cosas, muchas de las cuales están un poco exageradas, y sin embargo, cuando alguien quiere saber algo de Hearst, se remite más bien al personaje del Ciudadano Kane que a la verdadera biografía. Y así, en El Ciudadano, me parece recordar que la actriz, no me acuerdo ahora cómo se llamaba en El Ciudadano, la actriz que representa a Marion Davies, era una actriz con voz chillona, sin ningún talento, un poco pesada, y entonces la gente empezó a creer que la pobre Marion Davies verdadera era así. En realidad no, la Davies era bastante sensata, y él le había construido ahora la demolieron hace poco, una mansión no lejos de Los Ángeles, con una pileta, ¿no? Que estaba revestida en un mármol que habían traído, andá a saber de dónde, y a veces cometían errores en la construcción de aquellas mansiones. Y hay toda una costa por allí, lo conoce bien, que no es muy firme, porque bien hay unos acantilados. Puede ser, sí, y a veces construían mal y se daban cuenta que la tierra tendía a ceder, entonces había que apuntalarla y se gastaban
pero muchísimo más plata de lo que costaba la mansión en mantener la tierra en su lugar para que la mansión no se desparramara y fuera para el mar. ¿Entendés? Bueno, hace poco demolieron la mansión que había pertenecido a Marion Davies con gran llanto y consternación de muchos nostálgicos que sintieron que era interesante aquella construcción. Bueno, el caso es que Orson Welles lo hace una réplica de la vida de Hearst. Primero habían pasado en Howard Hughes, pero después le pareció que a Orson Welles le pareció que Hearst era más excesivo, ¿no? Y entonces hace esta película que, según se dice, es una de las mejores películas de todos los tiempos. Algunos dicen que más por sus innovaciones técnicas. Cuando digo técnica no estoy hablando de efectos especiales y no estoy hablando de angulaciones, de formas de relato, etcétera, que por el guión. Hay gente que dice que el guión no era tan bueno como la realización, como la cinematografía propiamente dicha. Sin embargo, el único Oscar que recibió esa película fue por el guión. Sí, el único Oscar que recibió. Hearst hizo muchísimo, todo el esfuerzo posible para impedir que la película saliera a la luz. Pero la crisis había afectado seriamente sus negocios y entonces ya no tenía tanto poder y la película salió y bueno. Hearst murió 10 años después de la película, en 1951, a la edad de 88 años. Y dejó un gran legado, si bien su poder ya estaba debilitado. Muchos de ustedes recordarán a la hija de William Hearst, Patricia Hearst, que fue secuestrada por un grupo terrorista ya en los 60 o 70, los 60 me parece, fines de los 60, y resultó que después se hizo uno de ellos. Ella adoptó las ideas del mismo grupo que la había secuestrado, cosa que suele ocurrir y que incluso los psicoanalistas le han dado un nombre. Usted sabe cómo son los psicoanalistas, que le dan nombre a todo aquello que no entienden. No, qué sé yo. El caso es que la tipa se hizo de ellos. Y bueno, imagínense el escándalo, la familia primero buscándola, y después la tipa toma partido por sus secuestradores, que eran, no sé, es un grupo extremista, no sé lo que puede ser extremista en los Estados Unidos. Sí, casi todo. En los Estados Unidos un tipo que permite la minifalda es un poco extremista. Y así se murió el pobre William Hearst. A mí me gustaría dedicar esta decoración de este tipo, que no se trata tampoco de hacer fáciles comparaciones, pero entonces agarremos para otro lado. Dediquemos la charla al tipo que se ligó el balazo que era para Chaplin. Al pobre Thomas Harper. Sí. Creo que era Thomas Harper Hines, creo que tenía un apellido. Yo no lo he visto, como tampoco he visto nunca una película de Marion Davies. Ella tuvo su momento de gloria durante el cine mudo, quiere decir que ya esas películas no se dan. Trabajó en algunas películas sonoras. Ella efectivamente tenía una voz un poco chillona. No es que tenía una voz chillona, era tartamuda. Y entonces, cuando se enteró de que la industria se volcaba inevitablemente hacia el cine sonoro, dijo: este es mi fin. Lo dijo incluso con dificultad. Insistió. Y resulta que no. Le hicieron una prueba a los del estudio y resultó fenómena, porque cuando recitaba sus parlamentos no tartamudeaba, como suele ocurrir con cantantes, con muchos cantantes, etcétera, etcétera. Bien, o sea que tiene algunas películas sonoras, pero ella se retiró en 1937, de manera que, y como no son películas inolvidables,
casi ninguno de nosotros la ha visto actuar, ¿no? Pero pobre mina, yo siempre me conduelo de las minas, pero ella murió muchos años después, todo fenómeno, fue muy sensata en la administración de sus negocios. Sí, no se le habría desmoronado todavía la mansión. La mansión se mantuvo en pie hasta que la tiraron abajo una vez fallecida. Ella murió grande, ¿no? Así que se lo dedicamos al pobre Thomas Harper, que ni siquiera andaba con Marion Day. El que andaba era Chaplin. Sí. Bueno. Y a todos aquellos que se ligan un balazo por culpa de tipos que besan una mina que él ni siquiera había tocado. Qué mala suerte. Hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario y él me dijo que El Ciudadano no le había gustado. ¿Ah, la vio? Sí. Pero Chaplin sí le gusta, me parece. Chaplin sí le gusta, lo entiende más o menos, pero le gusta. ¿Y por qué no le gustó El Ciudadano? Porque primero me dice porque era en blanco y negro. Bueno, pero era de otra época. Las películas en blanco y negro no me gustan, dijo el tipo. Y entonces me dio un balsecito que tiene que ver con el gran castillo, un castillo que tenía creo que 50 baños y 111 habitaciones, el castillo este de San Simeón, no el que le había construido a la mina, uno que había construido para él este hombre, y le pareció a nuestro discotecario que ese castillo era un intento de construcción de un paraíso. Sí, poco fallido. 50 baños en un paraíso. 50 baños en un paraíso es demasiado. Sí, gasta mucho en plomero. Así que me dio Pedacito de Cielo. Está bien. Escucharemos cantar Pedacito de Cielo a Héctor de Rosa, gran cantante, cantó con el Quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, acompañado en este caso por la orquesta de Osvaldo Requena. Pedacito de Cielo, vals compuesto por mi amigo Héctor Stamponi, seguramente en recordación de este castillo de San Simeón, el castillo de William Hearst. Adelante.